Hola, en este nuevo vídeo del curso de Introducción a Git haremos un laboratorio para ver cómo podemos revertir cambios que hagamos en local o cambios que hayamos comiteado y que ya no sean necesarios. Para ello vamos a cubrir varios casos de uso. Por un lado, cómo descartar cambios que tenemos en local, en un fichero o varios ficheros, pero que todavía no hemos comiteado a Git. Por ejemplo, queremos deshacer para volver a la última versión comiteada. ¿Cómo podemos corregir el mensaje del último commit? Por ejemplo, si nos hemos equivocado o si nos falta información y queremos corregir ese mensaje. Esto tened en cuenta que reescribe la historia y si os acordáis, siempre que reescribimos la historia es importante que no hayamos previamente puseado esos commits o sincronizado esos commits con el repositorio remoto, porque si no, corremos el riesgo de impactar a otros desarrolladores o colaboradores del proyecto. ¿Cómo revertir un commit? Sin reescribir la historia, lo que haremos es que crearemos un nuevo commit que lo que hace es una diferencia contraria a la que introduce el commit que queremos revertir. ¿Cómo revertir un commit? En este caso, reescribiendo la historia, es decir, eliminando ese commit. Y cómo recuperar commits o ramas perdidas por accidente. Bueno, y ahora nos vamos a dirigir a la consola y empezar a ver los diferentes casos de uso. En primer lugar, vamos a ver cómo podemos descartar cambios que tengamos en local. En este caso, si hago un git status, veo que no hay ningún fichero del directorio local que haya cambiado y lo que vamos a hacer es abrir el README y introducir un cambio. Hacemos un cambio dummy, guardamos. Si ahora hacemos git status, veremos que nos aparece como que el README ha sido modificado en local. Ni está tagueado ni ha sido comiteado. Si queremos deshacer este cambio para el README, tenemos el comando git restore y el nombre del fichero, que en este caso es el README. Y esto lo que va a hacer es que descartará los cambios que haya en local y volverá al estado del fichero que teníamos antes de hacer esos cambios local. Veis que no aparece ya la etiqueta dummy que habíamos metido. También decir que antes se utilizaba el comando git checkout que permitía hacer exactamente lo mismo, ¿vale? Lo que pasa es que el comando git checkout también se utilizaba para crear ramas, para otro tipo de operaciones. Entonces, lo que ha pasado es que han añadido nuevos comandos más específicos y menos ambiguos. En este caso tenemos git restore. También decir que si quisiéramos restaurar todos los ficheros que hemos cambiado en local, podríamos ejecutar git restore con un punto. Y esto devolvería el directorio local al estado del último commit. El siguiente caso de uso que veremos es cómo podemos corregir un mensaje de commit. Para ello vamos a introducir un cambio en el README y lo vamos a comitear. Y supongamos que nos equivocamos cuando escribimos el mensaje de commit. Lo comiteamos, pero nos damos cuenta que el mensaje que hemos escrito tiene faltas o es incompleto. Para ello, ejecutamos de nuevo el comando git commit con la opción menos amen, menos m, y aquí especificaremos el mensaje que queríamos. Como veis, ya el cambio se ha hecho, ¿vale? Y si os fijáis, lo que ha pasado también es que el hash del commit ha cambiado, ¿vale? Porque al cambiar un atributo del commit, lo que pasa es que cambia el hash. Esto significa que estamos reescribiendo la historia. Por lo tanto, no deberíamos hacer esto
sobre commits que ya hayan sido pusheados y compartidos con otros desarrolladores. A continuación veamos cómo revertir un commit. Para ello vamos a hacer git log y seleccionaremos uno de los commits que queremos revertir. Podemos revertir el commit que queramos. Esto recordad que no es una operación que reescribe la historia, por lo tanto es seguro para pushear y sincronizar con el repositorio remoto. En este caso vamos a seleccionar, por ejemplo, el último commit y nos vamos a copiar el hash. Si hacemos git show y el nombre del hash, esto nos va a mostrar los cambios introducidos. Como vemos, se han añadido estas dos líneas y al hacer el revert lo que se hará es crear un commit que deshaga la adición de estas dos líneas. Para ello ejecutamos el comando git revert y le especificamos el hash. Al ejecutarlo veis que se abre el editor de texto, en mi caso Vim, y nos especifica el mensaje de commit que se va a añadir. Podríamos cambiarlo o podríamos dejar este mensaje por defecto que especifica que se ha revertido el mensaje de commit que estamos revirtiendo y luego el hash del commit que se. En este caso voy a dejar este mensaje y vemos que se crea un nuevo commit que es el revert de añadir a la descripción. Ahora si hacemos un car o abrimos con un editor de texto el readme, vemos que ya las líneas añadidas de descripción no aparecen. Si vemos el histórico, vemos que lo que ha pasado es que el commit anterior se mantiene y se crea un nuevo commit que es el inverso de los cambios que queríamos revertir. De hecho, lo que se puede hacer, si queremos, es hacer un git show del commit que introduce el revert y vemos que efectivamente lo que pasa es que este commit es la diferencia contraria a la del commit que hemos revertido. El siguiente comando que vamos a ver nos permitirá mover una rama a un commit arbitrario. Este commit puede estar tanto en la misma rama actual como en cualquier otra rama. Para ello vamos a empezar por ver el histórico y seleccionar a qué commit nos queremos mover. Aquí, por ejemplo, tenemos el commit que hemos revertido y, por ejemplo, nos moveremos al commit anterior a este. Copiamos el hash y ejecutamos el comando git reset con la opción --hard. Esta opción lo que hace es descartar todos los cambios introducidos por commits posteriores a el commit que hemos seleccionado en esa rama. Ejecutamos el comando, vemos cómo nos indica que el head está apuntando ahora al commit que le hemos especificado. Si abrimos el histórico, vemos que los dos últimos commits han desaparecido. Imaginemos ahora que lo que queremos hacer es echar atrás estos cambios y recuperar esos commits que hemos perdido. Para ello, Git lo que hace es guardar un histórico de todas las operaciones que modifican el repositorio para que podamos revertirlas en cualquier momento. Si queremos ver este histórico, lo que tenemos que hacer es ejecutar el comando git revlog y esto nos abre un histórico de todos los cambios ordenados del más nuevo al más antiguo y podremos en cualquier momento, utilizando también el comando reset, volver al estado que queríamos. Como vemos, el último cambio o la última línea lo que indica es que hemos hecho un reset y nos hemos movido a este commit. Nosotros lo que haremos aquí es ir al cambio anterior, entonces copiamos el hash y utilizando de nuevo git reset especificamos el hash y vemos cómo el alget se mueve de nuevo a el commit del revert que teníamos justo antes de hacer el git reset hard. De este modo podremos utilizar git revlog para recuperar cambios o estados anteriores. Otra forma de utilizar git reset es con la opción
de Mixed. Esto nos permitirá no descartar los cambios de los commits posteriores al commit a donde estamos moviendo la rama, sino que esos cambios se quedarán en el directorio local. Por ejemplo, si queremos hacer algún tipo de modificación y luego comitear. Para ver cómo funciona, de nuevo abrimos el histórico, vemos que aquí están los commits como teníamos antes y lo que queremos hacer es que vamos a hacer un git reset con la opción --mix al commit justo anterior al river. Copiamos el hash y ejecutamos el comando con el argumento --mix, pegamos el hash y vemos que nos indica que hay cambios que no están estagueados en el readme. Si hacemos un git status, efectivamente que el readme está modificado, y si hacemos un git diff, vemos que los cambios que se han introducido y que están en el directorio local son la eliminación de la línea de descripción, que era el cambio justamente que introducía el commit de River que hemos deshecho. Por lo tanto, tenemos git reset con las dos opciones. Además, git reset se puede utilizar para cambiar a otra rama. Por ejemplo, si quisiéramos ir a otra rama de login page, podríamos hacerlo directamente especificando el nombre de la rama. Y para finalizar, vamos a ver git rebase interactivo, que es un comando que, al igual que el comando de git reset que hemos visto justo antes, lo que hace es permitirnos reescribir el histórico de commits. Por lo tanto, es muy importante que solo lo hagamos en ramas que no han sido sincronizadas con el remoto. Para ver cómo funciona Git Rebase interactivo, primero vamos a hacer unas modificaciones y unos commits y luego haremos unos cambios sobre esos commits. De nuevo, abrimos en el editor de texto el README y pongamos que vamos a hacer una modificación. Vamos a comitear este cambio y ahora nos damos cuenta que queremos añadir algo más a esa descripción. Vamos a añadir lo que nos faltaba, guardamos los cambios y lo vamos a comitear. Aquí tenemos dos commits que hemos hecho, que al final lo que han hecho es añadir la descripción. Lo hemos hecho en dos commits porque en el primero nos olvidamos de añadir una parte. Ahora vamos a utilizar el comando git rebase -i y lo que vamos a hacer es modificar estos commits para que sean un solo commit. Aquí le especificamos el head, el símbolo de la tilde y cuántos commits hacia atrás queremos considerar. En este caso ponemos 3, que incluyan los dos commits que hemos hecho y el anterior. Aquí, como veis, nos abre el editor y tenemos los commits empezando desde el más antiguo al más nuevo, donde la primera palabra nos indica la acción que queremos realizar en el rebase sobre ese commit. La segunda palabra es el hash y luego ya tiene el mensaje del commit. Aquí, si queremos entender las acciones, en el propio editor nos lo explica. La acción pick es mantener ese commit como está. La acción reward es cambiarle directamente el mensaje del commit. Edit es similar, cambiar el mensaje del commit, pero desde la línea de comandos utilizando el amend. Luego tenemos squash o aplastar en inglés, que lo que hace es combinar dos commits o más en un único commit. Y tenemos fixup, que es igual que el comando squash, con la diferencia que por defecto se queda con el mensaje del commit más antiguo. En este caso, lo que vamos a hacer es hacer un fixup y esto va a combinar los dos últimos commits y quedarse con el mensaje del primer commit.
Salimos del editor y si vemos git log, vemos que ya solo tenemos un commit y si vemos el contenido de este commit, vemos que ya incluye la descripción completa que habíamos incluido en 2 commits. Ahora ya está en un solo commit. Git Rebase interactivo es muy potente y nos permite hacer muchos cambios, pero tenéis que tener en cuenta que estamos reescribiendo la historia y por lo tanto, vuelvo a repetir, tener cuidado de no hacerlo sobre cambios que ya hayan sido pusheados al remoto. Y con esto habríamos terminado con el laboratorio en el que hemos aprendido cuáles son las diferentes opciones que nos da Git para deshacer cambios en un repositorio. Si hacemos una recapitulación de los comandos que hemos visto, primero tenemos git restore, que lo que hace es descartar los cambios locales en un archivo o en todo el repositorio y quedarse con el estado que hay en el repositorio. Git commit --amen lo que permite es cambiar el mensaje de commit del último commit y tener en cuenta que lo que se hace es reescribir la historia, por lo tanto, cuidado con utilizarlo con commits ya compartidos. Git revert es una forma de revertir un commit aleatorio que aplica un nuevo commit para deshacer los cambios. Es una forma segura de deshacer cambios, ya que no reescribe la historia, sino que lo que hace es crear un commit incremental, que es el contrario del cambio aplicado en el commit que queremos revertir. Git show nos permite ver el contenido de un commit. Luego tenemos git reset --hard, donde podemos especificar tanto un hash como el head, el símbolo de tilde y el número de commits hacia atrás que queramos mover la rama o directamente una rama. Y como hemos visto, esto lo que hace es mover la rama actual para que apunte a ese commit. Git reset --mix es similar a --hard, con la diferencia de que los cambios que se descartan quedan en el directorio local por si queremos hacer cambios y luego comitearlos al repositorio. Git reflog nos muestra todo el historial de cambios y acciones que han modificado el estado de Git, y esto combinado con git reset nos permite volver a un estado anterior, deshacer acciones. Por ejemplo, si hemos hecho un git reset y hemos perdido commits que no queríamos perder, podemos utilizar git reflog para volver atrás esa acción en el repositorio y recuperar esos commits. Y finalmente tenemos el git rebase interactivo, que, como hemos visto, nos permite reescribir la historia y seleccionar qué acción queremos hacer con cada uno de los commits. En este laboratorio hemos aprendido a cómo deshacer los cambios y las diferentes herramientas que pone Git a nuestra disposición, y en el siguiente vídeo terminaremos por enumerar y explicar los diferentes flujos o formas de trabajar con Git.